Hola, muy buenas noches para todos. Para la Asociación Colombiana de Medicina Interna es un gusto estar nuevamente la noche de hoy compartiendo con ustedes y esta noche una nueva conferencia. El tema de hoy es fibratos y estatinas, combinar en pacientes con dislipidemia aterogénica. Nuestro conferencista a cargo del tema es el doctor Jorge Castillo. Él es endocrinólogo de la Universidad Nacional de Colombia, jefe de la Unidad de Endocrinología Los Cobos Medical Center, jefe de Servicio de Metabolismo y Hormonas Compensar EPS y profesor asistente Universidad del Bosque, Bogotá, Colombia. Doctor Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Joana. Muy buenas noches a todos los que están al otro lado de esta pantalla. Quisiera decirles que es un gusto poderlos saludar, pero da más gusto estar presente en un auditorio compartiendo, pero obviamente las condiciones que tenemos en el momento no lo permiten. Quiero en primera medida agradecerle a ACMI su patrocinio, podernos llevar esta conferencia a todos ustedes, a los laboratorios ProCaps también, por supuesto al doctor Jurado, de mi jefe en la clínica Los Cobos, un abrazo especial, espero que le esté viendo la transmisión. Yo quisiera que miráramos el título, fibrato y estatinas, combinar en pacientes con dislipidemia aterogénica, pero no he puesto un signo de interrogación, pero tampoco he puesto un signo de afirmación. Digamos que históricamente la combinación de fibrato y estatina no ha sido muy recomendada. De hecho, y me ha sucedido en mi EPS, he tenido muchos pacientes en la combinación de fibrato y estatina y muchos de mis médicos lo han suspendido porque consideran que es peligroso. Quiero llevarlos un poquito en la historia de la combinación de estatinas y fibratos y me remonto a este artículo publicado en el 2009, donde ustedes ven, seguramente muchos de ustedes no conocen esta estatina, que es serivastatina, que cuando se combinaba, ya sea con fenofibrato o se combinaba con gemfibrosil, producía un alto caso de rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis es quizás la consecuencia más grave que puede tener la combinación de una estatina y un fibrato, donde hay una miopatía severa que lleva obviamente al daño de la función renal. Como ustedes pueden ver, la posibilidad de tener una rhabdomiólisis era de 140 personas por millón cuando se usaba esta combinación, pero si se usaba la combinación serivastatina con gemfibrosil, se aumentaba a 4.600 casos por millón de pacientes. Esto me da más o menos una tasa del 0.46%, lo cual quiere decir que no era una muy buena idea combinar serivastatina con estos fibratos. Sin embargo, si ustedes comparan y usamos cualquier otra estatina, y esta es la razón por la cual esta estatina sale del mercado, las tasas ya son mucho más bajas. Estamos hablando de 0.0086 cuando es con el gemfibrosil la combinación de cualquier otra estatina diferente a la serivastatina, y cuando es una combinación de cualquier estatina con el fenofibrato, ustedes ven que la tasa es muy baja del 0.00054%. Quiere decir que realmente lo que estamos viendo es que si usábamos la serivastatina, la posibilidad de producir una rhabdomiólisis es 1000 veces mayor a si usamos una estatina cualquiera en combinación de los fibratos. De estos estudios con serivastatina se deriva entonces un gran miedo a la combinación, y creo que está bien que tengamos miedo, pero también quiero mostrarles la otra moneda, que es los beneficios de la combinación de la estatina con los fibratos y qué hacer cuando necesitamos combinar. La primera pregunta es, ¿para qué combinar? Si ustedes miran, esto es un resumen de todos los estudios con estatinas. Vemos cómo cualquier estatina en azul me disminuye el riesgo del 28% a un 19.4% en el caso de la simvastatina en el estudio 4S. El estudio lipid baja en un 12.3, en un 25%, perdón. En el estudio CARE un 28%, etcétera, etcétera. La reducción del riesgo es más o menos del 30% cuando usamos una estatina. Pero observen que este riesgo no llega a cero, lo cual quiere decir que hay un riesgo residual. Ese riesgo residual muy probablemente se debe a un aumento de la inflamación, al tabaquismo, a la edad, etcétera, etcétera.
Pero ¿qué tanto de este riesgo residual se debe a los triglicéridos? Y esa es la pregunta que voy a tratar de contestar, porque creemos que no todo es colesterol. Para eso, entonces, hay una prueba de concepto. Y esa prueba de concepto se deriva de este estudio que se llama el estudio REDUCE-IT. ¿Por qué es una prueba de concepto? Porque es precisamente un estudio diseñado en pacientes de alto riesgo cardiovascular con enfermedad cardiovascular ya establecida o de prevención primaria en pacientes que cursan con diabetes. En este estudio específicamente, ustedes ven que se toman pacientes que tienen niveles de colesterol LDL alrededor de 74, 76, que se consideran para la época un LDL completamente normal o con un LDL que me disminuía el riesgo cardiovascular. Estos 8,000 pacientes que fueron escogidos tenían una característica adicional y era que tenían triglicéridos elevados. Fíjense que dentro de los criterios de inclusión eran triglicéridos mayores a 151, pero que no llegaban a 500 miligramos por el alto riesgo de que presentaran pancreatitis. Se iba a hacer en este estudio una intervención sobre los triglicéridos y para eso se utilizó el eicosapentanoico a niveles a dosis de 4 gramos. Sabemos que esto es un omega 3 que cuando entra al estómago se convierte en EPA, de tal manera que sabemos que el EPA, los omega 3, disminuyen los triglicéridos y por lo tanto esto se volvería una prueba de concepto que reducir los triglicéridos, aun cuando ya tenemos pacientes con estatinas, se podría disminuir el riesgo cardiovascular. Y efectivamente eso es lo que sucedió. Este es el desenlace final primario: muerte cardiovascular, infarto, stroke, revascularización miocárdica y angina inestable. Y ustedes ven que los que usaron omega 3 en azul disminuyeron en un 25% el desenlace primario. Y el desenlace secundario también disminuyó en una proporción similar. Estamos diciendo que si ya con la estatina se había reducido el riesgo, una reducción adicional, estamos hablando, por supuesto, de reducción del riesgo residual. Sin embargo, sabemos por este estudio que los niveles bajos o la disminución de triglicéridos no fue muy significativa como para nosotros afirmar de manera categórica que esa disminución del riesgo se debió a los triglicéridos. Puede que también haya inflamación, pero esto es un estudio en el que se demuestra que una intervención sobre triglicéridos puede disminuir el riesgo residual. Es decir, esta sería la gran conclusión. Este estudio nos dice que algo está pasando con los triglicéridos. Voy a empezar por definir lo que se llama la dislipidemia aterogénica. Y básicamente lo que debemos tener en cuenta es que son pacientes que tienen triglicéridos elevados, más de 150 miligramos por decilitros, cursan con HDL bajo, menor de 40 o 50 en el caso de hombre o mujer, pero quizás uno de los elementos más importantes es que las LDL se caracterizan por ser pequeñas y densas. ¿Por qué son pequeñas? Ustedes ven el tamaño, y son densas porque la concentración de ésteres de colesterol está aumentada con respecto a los triglicéridos en el lado derecho. Como ven, cada lipoproteína de estas trae una ApoB. Hoy sabemos que para llegar a una dislipidemia aterogénica se necesita tener una sobreexpresión de esta proteína, que es la proteína transportadora de ésteres de colesterol, que realmente es la que hace que haya una conversión de triglicéridos a HDL y que las LDL se vuelvan más pequeñas. También sabemos que esta proteína se sobreexpresa bajo circunstancias de resistencia a la insulina. De tal manera que la dislipidemia aterogénica es característico de pacientes diabéticos, de pacientes con síndrome metabólico y de pacientes obesos. Recordemos, triglicéridos elevados, HDL bajo y unas LDL pequeñas y densas. ¿Cuál es el problema de tener una LDL pequeña y densa? Mírenla del lado derecho, mírenla del lado izquierdo. Todos sabemos que las LDL difunden a través del endotelio, pero es más fácil que estas LDL pequeñas y densas difundan a través del endotelio y por lo tanto el colesterol quede ubicado en el espacio subendotelial, lo que aumentaría los estados inflamatorios o desencadenaría una reacción inflamatoria al espacio subendotelial. Podemos decir entonces que las LDL son más aterogénicas, pequeñas y densas, que si tenemos LDL grandes y bollantes. Si miramos dos pacientes, ustedes ven al lado izquierdo de su pantalla, tengo un paciente con colesterol LDL de 100, al lado derecho también tengo un paciente con un colesterol LDL de 100 miligramos.
Podríamos decir, si solamente tuviéramos en cuenta el colesterol como factor de riesgo, que ambos tienen igual riesgo cardiovascular. Sin embargo, si ustedes miran, va a haber más concentración de colesterol en el espacio subendotelial cuando las LDL son más pequeñas, así tenemos pacientes con LDLs más grandes. De tal manera que el solo LDL no es un estimativo del riesgo cardiovascular. Yo necesito saber cuánto de mi colesterol no solamente está a nivel plasmático, sino cuánto de ese colesterol puede llegar al espacio subendotelial para producir la inflamación. Una de las maneras que yo tendría es midamos el tamaño de las partículas. En condiciones rutinarias de laboratorio no podemos hacer eso. Sin embargo, ustedes observarán unos punticos rojos que es la ApoB. La ApoB es la proteína que transporta estas lipoproteínas y que hay una por lipoproteína. De tal manera que un aumento de la concentración de la ApoB me tiende a mí a estimar un mayor número de partículas de LDL. De tal manera entonces que la ApoB se vuelve en un muy buen marcador de riesgo cardiovascular. A mayor ApoB, yo puedo decir que mis partículas son más pequeñas y por lo tanto son más heterogéneas. Si ustedes miran, aquí tengo todas las lipoproteínas. Del lado izquierdo están las HDL, que son las buenas, y del lado derecho tengo las LDL y las VLDL, pasando por unas que se llaman intermedias y la lipo-A minúscula. Las del lado derecho, las que tienen ApoB, recuerden la mnemotecnia B de bad, son apoproteínas todas malas. Si ustedes ven, aquí tengo el colesterol total y este es el colesterol bueno. Por lo tanto, todos estos son los malos. Los malos, si ustedes los quieren calcular, es colesterol total menos el HDL. Eso es lo que nosotros conocemos como el colesterol no HDL. Entonces, el no HDL realmente me mide todos los malos. El LDL solo es una fracción del colesterol no HDL. El resto de fracciones tienen que ver con los remanentes, que serían los triglicéridos divididos 5. De tal manera que en esta ecuación ustedes entenderán que los triglicéridos sí cobran importancia porque son los que están aportando riesgo cardiovascular adicional al que ya se aporta el LDL. De alguna manera, entonces, podemos correlacionar la ApoB con el colesterol no HDL. Entonces, el colesterol no HDL es una forma indirecta también de saber cómo está el tamaño de mis partículas. Hoy podemos decir, entonces, que tenemos una dislipidemia heterogénica si nuestro colesterol no HDL está elevado. Es la forma más sencilla de saber que estamos ante un paciente con dislipidemia heterogénica. Lo detectamos por el triglicérido elevado, pero lo confirmamos si el paciente tiene un colesterol no HDL elevado. ¿Qué es entonces un colesterol no H elevado? Todo depende del riesgo. Permítanme, en la parte de abajo tengo un paciente de bajo riesgo y este paciente de bajo riesgo que no tiene ningún riesgo cardiovascular debe tener una LDL menor a 130. Si ustedes ven, el colesterol no HDL para ese paciente debe ser menor de 160. Simplemente le sumo 30 miligramos más y obtengo el valor normal máximo de no HDL. Si ustedes ven, para pacientes que tienen un LDL menor a 100, el no HDL debe ser menor a 130. Si tengo un paciente de mayor riesgo, alto riesgo, el LDL debe estar por debajo de 70, el no HDL debe ser menor a 100. Y un paciente de riesgo extremo, menor a 55, su no HDL debe ser menor de 80. ¿Qué nos dice la guía de endocrinólogos? Y en esto concordamos muchos de los expertos en las cuales publicamos recientemente las guías de expertos de lípidos, pues que lo primero que hay que tratar en un paciente es el colesterol LDL, no hay ninguna duda, y para esto manejamos estatinas. ¿Cómo sabemos si el paciente llegó a metas? Si tiene la heterogénica, pues miramos el colesterol no HDL. Si ese paciente tiene el no HDL elevado, estamos ante una dislipidemia heterogénica muy probablemente, y ustedes ven que se correlaciona muy bien con la ApoB. En Colombia, si bien podemos medir el ApoB, hay una recomendación de la Sociedad Colombiana de Endocrinología a manejar más bien el colesterol no HDL porque es completamente gratis. No necesitamos pedir no HDL, lo podemos calcular restándole al colesterol total el HDL. Al final vamos a ver un algoritmo para que entendamos este aspecto.
¿Qué nos dice entonces? ¿Cuál es la evidencia que nos lleva a realmente decirle a ustedes que el no-HDL es un riesgo cardiovascular? Este es un estudio publicado en el 2012 y ustedes ven que para ese momento el valor normal en pacientes infartados que ya tenían o que tenían enfermedad cardiovascular con estatina era menor de 100. Pero miren que los pacientes, independientemente del LDL, así tengan un LDL menor de 100, tener un no-HDL elevado, 30 más, aumentaba el riesgo cardiovascular. Siempre que tenemos el no-HDL, independiente del LDL en metas o no en metas, hay un aumento del riesgo cardiovascular. Este estudio fue muy importante y digamos que es de los primeros estudios que nos dice, ojo, hay algo más que el LDL, hay un colesterol que se llama no-HDL que es importante también tratar. Si miramos, esto es un estudio publicado en el 2019 y es un seguimiento de muchísimos años de lo que pasa en la población. Básicamente, ustedes ven que en la población general, en azul y en rojo, va aumentando los niveles de no-HDL. ¿Y qué pasa con el aumento del no-HDL? Pues esos pacientes se van muriendo más rápido, que es la curva que ustedes ven en negro. Entonces, ya sabemos por estudios poblacionales que un no-HDL va aumentando con la edad, pero también va aumentando el riesgo cardiovascular. Este estudio es también muy importante porque tiene que ver con un concepto que se llama regresión de la placa aterosclerótica. Ustedes ven en el lado izquierdo los pacientes con LDL. En la medida que el LDL va disminuyendo, llega un punto en la raya cero en los cuales ya tenemos regresión de placa aterosclerótica y ese punto se logra alrededor de 80 miligramos por decilitro. LDL menor de 80 me lleva con mucha probabilidad a disminuir, a regresar la placa aterosclerótica. Si ustedes ven en la gráfica B, el no-HDL se comporta de la misma manera. En la medida que disminuye el no-HDL, se va produciendo la regresión de placa y eso sucede alrededor de 120, 130 miligramos por decilitro. Pero si miramos el triglicérido de manera independiente en la gráfica del lado derecho, ustedes ven que el comportamiento no es exactamente el mismo. Una disminución de triglicéridos no parece acompañarse de una manera lineal con regresión de placa aterosclerótica. Lo que estamos diciendo entonces es que no nos hemos equivocado en recomendar como factores de manejo de riesgo cardiovascular al LDL y al no-HDL, que los tenemos que calcular. El triglicérido no lo calculamos, lo medimos. Lo que nosotros queremos es impactar sobre el colesterol no HDL. Pero miren esto interesante. Aquí tomé los pacientes que tienen un LDL menor de 70, que en teoría deben tener regresión de placa. Pero solo los que regresan placa son los que a la vez tienen un no-HDL disminuido, en este caso menor de 100. Estos pacientes, a pesar de tener un LDL, de tener un LDL sí menor a 70, no hay regresión de placa porque el no-HDL no ha llegado a metas. Si ustedes miran acá, estos pacientes con LDL mayor a 70, en teoría no deben tener regresión de placa, pero observen que al tener un no-HDL menor a 100, hay regresión de placa. Como ustedes ven, pareciera que el no-HDL es un factor que nos puede predecir de mejor manera la regresión de placa si está por debajo de 100 miligramos independiente del colesterol LDL. ¿Cómo entonces se debería manejar el colesterol no HDL? Bueno, la primera opción que se me ocurre es disminuyendo más el colesterol LDL. Si yo disminuyo el colesterol LDL todavía más, pues va a haber una disminución del colesterol no HDL. Por eso siempre recomendamos que la primera terapia debe ser una estatina, porque me va a reducir el LDL, pero también me ayuda a reducir el colesterol no HDL. Si ese paciente ya tiene un LDL en metas, la segunda opción entonces es, ¿por qué no aumentamos el HDL? Claro, sirve. Si yo aumento el HDL, ustedes miran que el colesterol no HDL se disminuye, pero también otra opción es empezar a disminuir los triglicéridos. Si yo disminuyo el triglicéridos, el colesterol no HDL va a disminuir. De tal manera que si yo quiero obtener un aumento del HDL y disminuir los triglicéridos, pues la mejor opción es usar un fibrato. Entonces, después de la estatina,
Si el no HDL permanece elevado, hay que usar un fibrato si queremos disminuir el riesgo cardiovascular. De tal manera que un mundo envuelto por LDL está empezando a migrar, porque ya todos estos pacientes los estamos llevando a meta, a un mundo que empieza a ver los triglicéridos como una opción para disminuir el riesgo residual, y para esto los fibratos es una muy buena opción. Quiero recordarles que los triglicéridos se sintetizan en un 95-96% en el hígado, el resto entra por absorción intestinal de la dieta que nosotros ingerimos a formar kilomicrones, pero cuando se produce a nivel hepático lo que formamos son las lipoproteínas de baja densidad, las VLDL. Estas lipoproteínas ya les mostré que es una lipoproteína que lleva una ApoB100, que lleva triglicéridos, muchos triglicéridos, que lleva algo de ésteres de colesterol y que es metabolizada gracias a una enzima que se encuentra en el endotelio, que es la lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína se encarga de metabolizar los ácidos grasos que llevan estas lipoproteínas de baja densidad, y entonces estos ácidos grasos pasan a las células adipositarias o a los adipocitos para ser almacenados en forma de triglicéridos, o pueden pasar, por ejemplo, al músculo para ser utilizados en forma de energía. Entonces, básicamente lo que yo tengo acá es un exceso de producción de triglicéridos que son almacenados con la ApoB100 para ser exportados como VLDL. ¿Qué hacen los fibratos? Básicamente el fibrato, como lo ven, se une a los PPAR-alfa. Los PPAR-alfa, que son receptores agonistas de proliferación, cuando se une al fibrato, se activan y utilizan un cofactor que se llama el factor X retinoide. Ese factor X retinoide, unido a los PPAR-alfa que están activados a su vez por los fibratos, lleva algunos cambios en el ADN que finalmente llevan al aumento de expresión de estas apoproteínas, que al final van a hacer que, por ejemplo, se aumente el metabolismo de los triglicéridos por la lipoproteína lipasa, van a disminuir la densidad de las LDL, van a disminuir la oxidación, y tienen unos factores que al final van a llevar a que se disminuya, vuelvo e insisto, con el uso de los fibratos, los niveles de triglicéridos. Esto es una revisión, y miren la fecha en la parte de abajo del 2020 en diabetes, en metabolismo de diabetes. Esta revisión es bien interesante porque ellos empiezan primero a darnos unos tips de por qué los fibratos disminuyen los triglicéridos, lo que les he mencionado, la disminución de la lipoproteína lipasa, la supresión de una apoproteína C3, que es bien interesante. Ayer se mencionó en un webinar también el doctor Román desde Medellín, muy buena ponencia sobre los triglicéridos. Aumentan la síntesis de la ApoA, disminuyen moléculas de adhesión como los BICAN y tienen efectos antiinflamatorios. No voy a entrar en detalles de cómo funciona o a través de qué mecanismo funcionan los fibratos. Quiero llegar a esta tabla que es fundamental para entender qué ha pasado históricamente en estudios en los que hemos utilizado fibratos. Y me voy a ir a estos primeros dos estudios, que son el estudio Helsinki y el estudio de veteranos VAHIT. Si ustedes ven, son dos estudios en los que se utilizaron gemfibrosil 1200 miligramos. Aquí hago un paréntesis, no debemos dar 600 miligramos. La dosis mínima efectiva del gemfibrosil son 900 miligramos, de tal manera que aquí se utilizó una dosis efectiva de 1200 miligramos. ¿Qué pasó con estos pacientes? En el estudio del Helsinki eran prevención primaria, eran pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular establecida, y observen que cuando se comparó con placebo, en esta época casi no se usaban estatinas, hubo una reducción significativa del riesgo cardiovascular. Es decir, al día de hoy tenemos evidencia que en pacientes en prevención primaria el uso de gemfibrosil en pacientes sin estatinas disminuye el riesgo cardiovascular. El estudio de veteranos, hecho unos 12 años después, también contra placebo, se hizo en pacientes de prevención secundaria. Y en este estudio también se logró una reducción significativa del 22%. Conclusión, hoy tenemos evidencia que en pacientes con dislipidemia, aumento de triglicéridos, los fibratos, en este caso el gemfibrosil, pueden disminuir el riesgo cardiovascular.
De manera muy interesante, el estudio Helsinki fue hecho en pacientes que tenían un no HDL mayor de 200 miligramos. Ese fue el criterio de inclusión. Es decir, es el primer estudio hecho en el año 1987 que realmente toma pacientes con dislipidemia aterogénica y demuestra que en prevención primaria el uso del gemfibrozil reducía el riesgo cardiovascular. ¿Qué pasó más adelante? Aparece una serie de estudios en los cuales se utilizó, por ejemplo, el bezafibrato y ustedes ven que no se encontró ninguna reducción en el estudio BIP ni en el estudio LIDE. Y llegó un estudio que es el estudio FILE con fenofibrato 200 miligramos y a pesar de que hubo una reducción del 11%, no fue significativo. Esto empieza a reducir un poquito el entusiasmo con los fibratos y algunos dicen que es probable que sea el bezafibrato, pero observen que el fenofibrato antes sí había demostrado beneficios y aquí no hay reducción de los beneficios. Es de destacar que en el estudio BIP del bezafibrato sí hubo una reducción significativa cuando se hace el análisis post-hoc de los pacientes que tenían exclusivamente dislipidemia aterogénica, definido, ellos lo definen como unos pacientes que tuvieran triglicéridos mayores a 200 y que tuvieran al mismo tiempo un HDL menor a 35 miligramos por decilitro. Es decir, sirve en la dislipidemia aterogénica. Si yo tomo una población general, probablemente no tengan beneficios clínicos. Pero lo que ayudó a sepultar un poquito esto de los fibratos es el estudio ACORD-LIPIS y el seguimiento que se hace de estos pacientes en el 2017. Observen que aquí ya tenemos, son pacientes diabéticos tipo 2. Lo que se hace es comparar una estatina más la combinación de una estatina con un fibrato. Ustedes ven simvastatina más fenofibrato 160 miligramos por decilitro y observen que a pesar de que hubo una reducción del riesgo cardiovascular definido como está en esta parte, no fue significativo y tampoco en el seguimiento de estos pacientes. Pero observen también que nuevamente cuando se tomaba un subgrupo de pacientes con triglicéridos mayores a 204 y un HDL menor a 34, la reducción sí fue significativa. Muy seguramente estos pacientes que estamos viendo acá con triglicéridos elevados y HDL bajo corresponden a lo que hoy conocemos como dislipidemia aterogénica. Pero quizás la historia ha sido un poquito bondadosa con los fibratos, porque aparece este estudio que se llama el estudio Eclipse Real. Es un estudio publicado en el 2019. Fíjense que son 10,000 pacientes en los cuales son pacientes con síndrome metabólico. Es decir, ellos tenían casi con seguridad dislipidemia aterogénica, en el que se compara una estatina con un fibrato comparado contra una estatina en monoterapia. El outcome primaria, enfermedad cardiovascular, stroke, muerte cardiovascular, y fíjense que hay una reducción del 26% de reducción en todo el grupo. Pero cuando específicamente se tomó el grupo de síndrome metabólico que adicionalmente superaban los triglicéridos de 204 y el HDL menor de 34, la reducción no fue del 26, sino fue del 36%, igual estadísticamente significativa. Este estudio es como ustedes ven, es un estudio en vida real. Estos estudios en vida real han cobrado gran importancia, pero es quizás la mejor evidencia que nosotros tenemos en dislipidemia aterogénica en la combinación de estatinas y fibratos. Ustedes ven ahí cómo definitivamente el MACE en la población 1, ustedes ven las características de población 1, la reducción fue de un 26% y específicamente en aquellos pacientes en los que se homogenizó por la no HDL, la reducción fue significativa del 77%, aunque no alcanzó significancia en cada uno de los ítems, como fue enfermedad cardíaca, stroke isquémico y muerte cardiovascular. El MACE sí alcanzó una significancia estadística a favor de la combinación. Y cuando se hizo un análisis post-hoc y se tomaron los pacientes que tenían triglicéridos mayores a 204 y un HDL menor a 35, como en el estudio ACORD, la reducción ya no fue solamente del 26 ni del 23%, sino que ustedes ven en el lado derecho la reducción fue inclusive del 36%. Creemos entonces que esta asociación de fibrato y estatina
va teniendo una ubicación en nuestros pacientes, aquellos pacientes que definitivamente tienen un no HDL elevado después de haber llegado a meta con las estatinas. ¿Qué pasa entonces con la primera diapositiva que yo mostré de los riesgos de radiomielisis, de los riesgos de toxicidad hepática? Y para eso entonces traigo este estudio del 2010, que es un estudio de farmacoepidemiología de la combinación. Y básicamente lo que ellos hacen es comparar qué pasa comparando con una estatina sola, qué pasa en términos de radiomielisis, miopatía, compromiso renal, compromiso hepático y pancreatitis. Si ustedes miran acá, y yo comparo la estatina, que es mi referente, pues el riesgo es de 1. Cuando yo doy solamente el fibrato, parece que el fibrato inclusive tiene menor riesgo de tener radiomielisis que la estatina. Cuando yo doy gemfibrosil, el riesgo aumenta. En la anterior era fenofibrato, este ya es gemfibrosil. Cuando yo combino una estatina y fenofibrato, el riesgo se triplica, y cuando yo combino esa estatina con el gemfibrosil, el riesgo se quintuplica, pero fíjense que puede aumentar, inclusive son intervalos de confianza amplios. Ustedes me dirán que esto no es estadísticamente significativo, pero sí hay una tendencia a que todo esté del lado derecho. En condiciones de miopatía, la combinación de estatina y fenofibrato, ustedes la ven aquí, pero definitivamente la miopatía se aumenta mucho más en la combinación gemfibrosil-estatina. Es decir, combinar con fenofibrato una estatina, como ya lo había mencionado, es mucho menos riesgoso. Otro de los problemas que tenemos es el compromiso renal. Este es el compromiso de la estatina sola. Cuando se usa el fenofibrato se aumenta un poco, cuando se aumenta el gemfibrosil se aumenta un poquito más, y la combinación parece no aumentar mucho el componente renal. Esto es uno de los problemas que podemos tener, ya lo voy a mostrar en un estudio ahorita más adelante, el compromiso renal. Y la injuria hepática no está muy aumentada y realmente no la vemos en nuestros pacientes. Obviamente, siempre que combinamos un fibrato con una estatina, debemos recomendarle a nuestro paciente que debe suspender de inmediato si aparecen dolores musculares, y es lógico que suspendan si aparece ictericia. Sin embargo, esto no es predecible, son eventos demasiado raros. Yo en mi vida no he visto ninguno. He sabido de algún paciente que hace falla hepática por la combinación, y de radiomielisis, pues son también contados los casos, pero suspendiendo la combinación en el momento en que el paciente empieza a hacer dolor muscular, los síntomas no avanzan y no llegan a radiomielisis. Este es un metaanálisis donde se compara algo que hacemos usualmente, y es si tenemos una estatina, si doblamos la dosis para llegar a metas, o preferimos combinar un fibrato si el NO-HL está elevado. Este estudio fue publicado en el 2015 y ustedes ven que todo favorece a combinar la estatina con el fibrato en vez de duplicar la dosis de la estatina. Cuando nosotros combinamos el fibrato con la estatina, ustedes ven que se logra mayor disminución de los triglicéridos en la combinación, se logra mayor descenso de la HDL con la combinación, pero definitivamente si nuestro objetivo es disminuir el LDL, nos va mejor con la duplicación de la estatina. Esto creo que es claro, las estatinas son para el LDL y los fibratos para el no HDL después de haber usado la estatina. Este es el estudio que les decía, publicado en el 2014, donde es un metaanálisis de la seguridad de la combinación de los fibratos con la estatina comparados con en este caso, fibrato en monoterapia. Ojo que aquí estamos comparando combinación de fibrato y estatina con solamente el fibrato. En términos de colesterol total, le va mejor a la combinación fibrato-estatina, le va mejor a la combinación LDL en el LL, le va mejor a la combinación en el HDL y le va mejor a la combinación con el triglicérido. Es decir, no hay duda que la combinación estatina y fibrato es mejor que el solo fibrato. ¿Qué nos interesa aquí? La seguridad. La combinación de estatina y fibrato fue igual de seguro al fibrato en monoterapia en cualquier evento. Fue igual de seguro en eventos musculares. Fue igual de seguro en eventos hepáticos, y la única diferencia es que la combinación sí estuvo digamos, el fibrato solo empeoró los problemas renales.
¿Qué es lo que estamos entendiendo con el tiempo? Y es que los fibratos tienen también un aspecto que se llama la farmacogenómica. Y parece ser que hay ciertos pacientes que estamos identificando con ciertos genes que se van a beneficiar más del uso de fibratos. Esto es un artículo publicado hace unas semanas, en abril del 2020, donde a los pacientes le miran un gen, el RS68845, y la presencia de este gen hace que los pacientes sean más sensibles a los fibratos y por lo tanto se vean reflejados de mejor manera los marcadores lipídicos. En estos pacientes pareciera reducirse el riesgo de en una mayor magnitud. Y terminando ya, para dejarlos al final, un algoritmo que quiero discutir con ustedes, pues obviamente hoy en día nos preguntamos si las dosis fijas, y ya hay en el mercado en Colombia dosis fijas de estatina y específicamente rosuvastatina, 10 y 20 miligramos con ácido fenofíbrico, si va a ser la tendencia hacia adelante. Y esta es una de las conclusiones de este artículo, donde dice que definitivamente esas combinaciones deberían usarse porque son seguras, pero sobre todo porque ayudan a disminuir el riesgo residual, como creo que ha quedado clara en las diapositivas anteriores. Termino con este artículo del doctor Patricio López, a quien mando un fraternal saludo. El doctor Patricio López se ha caracterizado por estudiar la dinámica de la enfermedad cardiovascular en Latinoamérica. Este es un artículo publicado en el International Journal of Cardiology del 2017, de la problemática de la dislipemia heterogénica en Latinoamérica. Nosotros los latinoamericanos tenemos más dislipemia heterogénica que los estadounidenses y que los europeos. Ustedes ven al final que hay una dislipemia heterogénica, pero que es causada por un problema de malnutrición, un problema social, un problema cultural, donde en estos pacientes con estas características de malnutrición tenemos un estado de inflamación que lleva a la resistencia a la insulina, diabetes, síndrome metabólico y termina con la dislipemia heterogénica, que es quizás la principal causa de enfermedad aterosclerótica en población latinoamericana. Nosotros, la población latinoamericana, el factor de riesgo más importante pareciera ser la dislipemia heterogénica por encima de los niveles de LDL. No importa decir cuál aporta más riesgo cardiovascular. Lo importante del mensaje hoy en día es que tenemos que manejar ambos factores de riesgo, el LDL, que es nuestro factor, digamos, tradicional, y el factor nuevo que estoy presentando, ya muchos de ustedes lo conocen a través de estas charlas, el no HDL. Esto es una propuesta de manejo algorítmico en la dislipemia heterogénica. Y lo primero que nosotros tenemos que mirar es si mi paciente tiene unos triglicéridos mayor de 400 que me hagan sospechar dislipemia heterogénica. Si ese valor es mayor a 400, pero está mayor de 1000, ese paciente directamente se le debe iniciar fibrato, concomitantemente con cambios de estilo de vida. Cambios de estilo de vida que tienen que ver con dejar azúcares simples, como fructosa y glucosa, disminuir alcohol, por supuesto. Esto implica suspender jugos y solamente dejar fibras, frutas que traen fibra, por supuesto, y disminuir carbohidratos complejos. Pero estos pacientes que tienen más de 1000, pueden ser 880, que es como se ha descrito tradicionalmente, debe iniciarse un fibrato. Si el paciente no tiene más de 1000, es decir, está entre 400 y 1000, estos pacientes, su riesgo de pancreatitis no es tan alto como se había pensado. Tenemos la oportunidad de hacer cambios de estilo de vida, caminatas y lo que he mencionado en la dieta. Estos pacientes, si con los cambios de estilo de vida logran unos triglicéridos menor de 400, bueno, hemos logrado el objetivo, pero si no logran un triglicérido menor a 400, se inicia fibrato. Yo puedo empezar el fibrato directamente si el triglicérido es mayor a 1000, o si después de 6 meses intentando cambios de estilo de vida no logra disminuir el triglicérido a menos de 400, se inicia el fibrato. Si mi paciente no tiene un triglicérido mayor a 400, yo puedo calcular por la fórmula de Friede-Wilson los niveles de LDL. Y teniendo en cuenta lo que nos ha enseñado los endocrinólogos americanos, saber si mi paciente está en metas o no, dependiendo del riesgo cardiovascular.
Si ese paciente está en metas, yo puedo repetir el perfil lipídico, no hay ningún problema, pero si no está en metas, la terapia de inicio es la estatina. ¿Cuánto de estatina? A llevarlo a metas. Sabemos que al final estos pacientes, si no han llegado a metas, tenemos que llevarlo a la rosuvastatina de 40 miligramos, que es la estatina más potente que tenemos en el mercado. Si no llega a metas, a pesar de rosuvastatina 40 miligramos, aquí también podemos meter la torvastatina 80 miligramos. Estos pacientes se empiezan a combinar con un ezetimibe, y si la combinación estatina a dosis máximas más ezetimibe no llega a metas, tenemos que iniciar un inhibidor de la PSCK9. Tenemos dos en el mercado, ambos muy buenos, alirocumab y evolocumab. Si el paciente llegó a metas, ahí es cuando yo calculo el no HDL. ¿Qué pasa si mi no HDL está en metas? Sigo con la estatina de manera crónica, pero si no está en metas, este paciente se le debe iniciar fibrato. Miren que aquí ya empieza la combinación, porque el paciente viene con una estatina y ahí combino con fibrato. Para mejorar la adherencia, si ustedes quieren en dosis fijas, como lo prefieran, pero ahí inicio un fibrato después de iniciar metas. Y me voy un poquito al lado izquierdo de mi algoritmo. ¿Qué pasa si mi triglicérido ya llegó a menos de 400 con el fibrato? Pues es el momento de calcular el LDL. Recuerden que yo no puedo calcular el LDL de manera adecuada si mi triglicérido es mayor de 400. Y si ese LDL está alto para el riesgo cardiovascular, entonces yo combino el fibrato con una estatina. Yo puedo iniciar directamente fibrato, puedo iniciar directamente estatina, primero un fibrato y luego una estatina, o primero un fibrato o una estatina y luego un fibrato. Ese tipo de combinaciones lo puedo hacer cuando yo he detectado un paciente con dislipidemia aterogénica. Los dejo con, esto es un artículo de algo de reflexión, que sí es tiempo de revisar la prescripción de los fibratos, y yo pienso que sí, definitivamente sí. Estamos ante una población latinoamericana más inflamada, más obesa, con más pobreza, en las que la dislipidemia más importante es, por supuesto, la dislipidemia aterogénica, y los fibratos deben tener un papel fundamental. Creo que a través de esta charla hemos tratado de devolvernos la confianza a la combinación. Obviamente los efectos secundarios puede que se sigan presentando, pero es muy importante tener en cuenta que cuando omitimos una combinación estamos dejando de beneficiar a un paciente de su riesgo cardiovascular. Espero con esto haber abarcado el título que hoy propusimos de la combinación de estatinas y fibratos, y que esto haya aportado a su práctica diaria con los pacientes que vemos a diario. Yo realmente les agradezco el tiempo que se han tomado para oírme en esta conferencia. He terminado a los 40 minutos exacto, era lo que teníamos planeado, para dejar finalmente 20 minutos, sí, me dicen que en 20 minutos hasta las 8, para tratar de responder sus preguntas. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias al doctor Jorge por esta conferencia. Vamos a iniciar entonces con las preguntas. Tenemos un primer caso. Luisa Jaramillo nos comparte un ejemplo y es: doctor, buenas noches. Muchas gracias por este aporte. Cuando el paciente diabético hipertenso llega a una hiperlipidemia, colesterol, triglicéridos altos, desarrolla angioesclerosis, ateromas en vena aórtica abdominal, carótica, sufre varios episodios de ACV por crisis hipertensiva, ¿sí es relevante el uso de rosuvastatina? Estos son los pacientes que más se benefician de las estatinas, los pacientes con prevención secundaria diabéticos. Ninguna duda de que estos pacientes deben tener estatinas. Cuando llegaron las estatinas hace muchos años, me acuerdo que los pacientes tenían hígado graso, elevación de transaminasa, y los gastroenterólogos nos decían, no pueden usar estatina. Aún en estos pacientes con hígado graso, con discreta elevación de las transaminasas, hay que utilizarlo. No hay contraindicación hoy en día de las estatinas, a menos de que tengamos un gen por ahí que nos lleva a la injuria hepática aguda, que desafortunadamente es muy raro. Entonces, estos pacientes, primero llevarlo a la meta
como me lo estás planteando y siendo un diabético, debe tener una meta de LDL de 55 miligramos por decilitro, 55. Si no lo logras, le adicionas ezetimiba. Y si no lo llevas a la meta de 55, tienes que iniciarles un inhibidor de la PCSK9. Diego Giraldo dice, ¿iniciar fibrato a cuánto? ¿1200? Diego, muchas gracias. Nunca menos de 900. En el plan obligatorio de salud tenemos gemfibrosil de 600 miligramos, por lo tanto nosotros siempre empezamos con 1200 miligramos, vuelvo, insisto, nunca menos de 900 miligramos. Hay que tener en cuenta que si lo vas a combinar con una estatina, la recomendación es que sea una estatina más segura, como es el fenofibrato o el ácido fenofíbrico. Pero esto no quiere decir que no lo puedas combinar. Vimos en la primera diapositiva que si bien se presentaban casos es de 8.6 por millón. Entonces, si vas a usar el gemfibrosil, que ese paciente tenga al menos 900 miligramos, la dosis de 1200 miligramos es la recomendada. Y recuerda que fue con esa dosis que en el estudio BAHIT y en el estudio de Helsinki se logró beneficio cardiovascular en pacientes en los que todavía no se usaban estatinas. Julio Díaz dice, muy buenas noches, doctor, muy buena conferencia, felicitaciones. ¿Cuál es el protocolo para clasificar a un paciente como intolerante a las estatinas? Muy buena pregunta. No entendí si era Julio o Julia. Julio Díaz. Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy buena pregunta porque inclusive hay un consenso canadiense del año 2018 donde habla de esto. Nosotros en la reciente publicación, y creo que está colgado en la página de la Asociación Colombiana de Endocrinología, sacamos unas recomendaciones para la detección del paciente con intolerancia a las estatinas. Esto es muy importante porque los pacientes hoy en día tienen acceso a Internet y leen que las estatinas producen miopatía. Hice un estudio en el cual los pacientes que tenían un alto nivel de acceso a Internet fueron los que más tuvieron miopatía y los pacientes que no tenían acceso a Internet no hicieron tanta miopatía. Es decir, pareciera que hubiera algo muy subjetivo del paciente para manifestar su dolor muscular. Hicieron también un estudio con nocebo. Les dieron un placebo, pero les dijeron a los pacientes que era una estatina, pero era completamente placebo. Y el efecto nocebo efectivamente llevó a que el placebo produciera dolor muscular. Entonces, la recomendación que nosotros tenemos es, por supuesto, estar muy alerta de que esto es muy subjetivo. Vigilar las transaminasas. Si no hay una elevación de más de 3 veces el valor superior, la podemos continuar. Vigilancia estricta. Intentar cambiar siempre a otro tipo de estatina. La que menos problemas musculares tiene la rosuvastatina, entonces cambio de atorva a rosu, pero si se te presenta con rosuvastatina, te devuelves entonces a una atorvastatina. Si persisten las molestias, yo a estos pacientes les doy una estatina que ya casi no estamos formulando, que es la pravastatina o la fluvastatina, es decir, intento por muchos métodos, otros dicen de una estatina de alta potencia 2-3 veces por semana. Realmente no hay un protocolo unificado. En esto hay que tener mucho sentido común en que los pacientes pueden exagerar sus síntomas, ya venían con síntomas y toman la estatina y ellos mismos exageran los síntomas, pero acompañarse de una creatinquinasa o una transaminasa te puede ayudar en tomar una buena decisión. Julián Mejía pregunta, ¿qué opina de las metas de LDL de la guía europea de 116 mg para pacientes de bajo riesgo cardiovascular? Pues las guías europeas son guías muy atrevidas porque inclusive ya no hablan como los endocrinólogos de 55 miligramos, sino hablan de 40 miligramos. Siempre hemos dicho que entre más bajo, mejor. Siempre entre más bajo el colesterol LDL va a ser mejor. Es decir, si a mí me proponen que un paciente de bajo riesgo de 130 yo lo bajo a 116, es mejor, no hay ninguna duda. El problema es la costo-efectividad. ¿Cuántos pacientes más tengo que iniciarle una estatina para disminuir a 116 de bajo riesgo? ¿Y cuántos pacientes realmente yo voy a salvar a largo plazo y a qué costo? Entonces, hay que esperar los estudios de costo-efectividad, pero si usted me dice, si yo prefiero un colesterol que tengo bajo riesgo, bueno, yo ya tengo un riesgo que la edad,
Si lo prefieren 130, lo prefieren 116, sí, lo prefieren 116. ¿Para eso tomaría una estatina? Pues no sé, yo ya lo pensaría. Pero, por supuesto, hacia allá va la tendencia, pero hay que mirar también la costo-efectividad a largo plazo de estas recomendaciones que nos están haciendo. Digamos que al día de hoy, publicado por nosotros los colombianos, nos acogemos a los puntos de corte que les mencioné: 130 miligramos de LL para los pacientes de bajo riesgo, 100 miligramos para los pacientes que ya tienen al menos un riesgo, los de alto riesgo 70 y los de muy alto riesgo 55. Pero es interesante que la tendencia en la medida que pasan los años es a disminuir el colesterol LDL cada día más. Diego Giraldo pregunta, ¿qué dosis se inician los fenofibratos? Diego, para el gemfibrosil, 1200 miligramos, para el ácido fenofíbrico, 135 miligramos, para el fenofibrato, 200 miligramos. Esa es la dosis de inicio. Yo he tenido pacientes con 3000 de triglicéridos y he utilizado dosis de 400 miligramos de fenofibrato. Me ha ido bien con esa dosis, no he visto efectos secundarios, y en pacientes refractarios inclusive he utilizado dosis altas de fenofibrato, 400 miligramos combinado con ezetimibe. Tengo una paciente que lleva conmigo 15 años, tenía unos triglicéridos de 4000, la iban a operar, me la manda a anestesiología, me dice que si le doy o no, o que él no la opera con esos triglicéridos elevados. Para esa época, 15 años, iniciamos el fenofibrato, no respondió a 200, duplicamos, no respondió, y de una manera interesante respondió al adicionar ezetimibe 10 miligramos. Hay que recordar que la ezetimibe tiene un mecanismo intrahepático diferente al ya descrito a nivel del lumen intestinal y que ayuda a potenciar la acción de los fibratos. Entonces, dosis mínima, 1200 gemfibrosil, ácido fenofíbrico, 135, fenofibrato 200. También tenemos una molécula que es el ciprofibrato, no hay que olvidarla, también es excelente. Y podemos llegar a dosis de 2 tabletas al día con el gemfibrosil hasta 1800 miligramos, 3 tabletas de 600 miligramos. Alexander Luna pregunta, ¿es recomendable suspender la estatina en pacientes de alto riesgo cardiovascular así ya se encuentren metas, o es mejor solo disminuir la dosis? Excelente conferencia. Alexander, muchas gracias. Mira, la estatina se debe mantener de por vida. La estatina es un medicamento como la hipertensión arterial, debe ser crónica. Lo que no pasa con el fenofibrato o con los fibratos. Nosotros podemos suspender fibratos. Si nosotros tenemos hipertrigliceridemias secundarias, por ejemplo, secundaria a la obesidad, y el paciente logra una disminución significativa de peso, muy probablemente va a desaparecer su síndrome metabólico y va a desaparecer su dislipidemia aterogénica, y por lo tanto podremos suspender el fibrato. Lo ideal es nunca suspender la estatina y mantener la dosis a la que hemos llegado a la meta del LDL. Si iniciamos una estatina, hubo necesidad de aumentar, de adicionar fibrato y vemos que el LDL bajó mucho, pudiera ser una opción mantenerlo, pudiera ser una opción bajar la dosis de la estatina, pero nunca suspenderla. Michelle pregunta, ¿cuál es su opinión sobre inclisiran según los nuevos estudios? Todavía no tengo, ninguna referencia. Se está utilizando en dislipidemias severas. Creo que salió un estudio reciente, no me acuerdo bien, pero no tengo experiencia con ese medicamento. Seguimos con las preguntas. Humberto Ospina García dice, pacientes con diabetes, antecedentes de IAM, medicado, ¿cuál mejor? ¿Atorvastatina o rosuvastatina? ¿Dosis alta o dosis media? Ok. El estudio Miracle, publicado hace ya como 10 años,
nos mostró que los pacientes con infarto reciente deberían recibir una estatina prácticamente en la unidad de cuidados intensivos, 80 miligramos de atorvastatina el primer año y después ajustada según los niveles de LDL. Esto hablando de los efectos pleiotrópicos para en su momento descritos para la atorvastatina. Después se logró demostrar que con 40 miligramos de rosuvastatina podríamos tener los mismos efectos pleiotrópicos. La evidencia es más fuerte para atorvastatina, la tenemos también para rosuvastatina. Hay que tener en cuenta la dosis equipotentes, 80 de atorvastatina, rosuvastatina de 40 miligramos. Entonces yo diría que cualquiera de los dos puede ser intercambiable, 40 de rosu, 80 de atorvastatina. Ya cuando vamos a usar la combinación con fibratos, se ha visto que es menos tóxica los efectos o menos efectos secundarios si utilizamos rosuvastatina comparada con la atorvastatina. Diego Holguín pregunta, ¿los niveles de CK total en algún punto específico nos deberían llevar a suspender las estatinas? Alguna literatura dice que podemos tolerar elevaciones hasta de 1000 sin compromiso renal. Diego, un saludo especial. La revisión que yo hice hace un año de estos efectos decía que la estatina se puede mantener hasta 10 veces el valor superior de la CK sin riesgo de miopatía. Entonces, uno normalmente se asusta cuando la CK se duplica o se triplica, pero la literatura dice que podemos mantener la estatina hasta 10 veces su valor normal. Después de 10 veces, la recomendación es suspenderla. Muchos de estos pacientes que elevan CK después van a tener una disminución. Yo tengo un par de pacientes, en la literatura está descrito, que les aporta uno vitamina D. Si tienen vitamina D muy baja, uno les aporta vitamina D y empiezan a mejorar con niveles, pero esto no es una recomendación con una muy buena evidencia, es más una recomendación de expertos. Pero el punto de corte que yo tengo es 10 veces el valor superior de normalidad de la CK para tomar una decisión de suspender la estatina. Alfonso Torres dice, ¿suspensión brusca de estatina podría presentar algún evento cerebrovascular? Si es Alfonso Torres, de mi amigo endocrinólogo, me gustaría que él contestara esta pregunta. Yo diría que no hay un motivo de suspensión abrupta menos de que nuestro medio, la EPS no se lo dé a uno. Es decir, no habría una justificación médica para suspender una estatina de manera abrupta, porque se supone que ya son pacientes que han pasado por todo esto de la toxicidad. Pero yo no conozco estudios, no sé si Alfonso lo conoce, de suspensión abrupta de estatinas y que pueda haber una presentación aguda de la enfermedad cardiovascular. Realmente no conozco estudios de eso. Daniel Rodríguez dice, el algoritmo es muy claro en población general, sin embargo debemos manejar los mismos valores en enfermedad renal crónica, estadio 3B en adelante y en terapia de reemplazo renal. ¿Qué sabes del riesgo cardiovascular? ¿Es avanzado y acelerado? ¿Y cuáles serían las estrategias de manejo principalmente en hemodiálisis o diálisis peritoneal diferente a las estáticas? Estatinas. Daniel, excelente pregunta y esperaba que me la hicieran. Y esperaba porque no sé contestarla muy bien, pero digamos que es un tema que todavía no tiene mucha evidencia. ¿Qué hay de cierto? Pacientes con tasas de filtración menor de 60, es decir, ya tienen enfermedad renal, uno tiene que usar fibratos con cautela. Con cautela. Cautela es, hay que mirar la creatinina, hay que mirar las transaminasas, hay que mirar. Pero ojo, estos pacientes que tienen tasas de filtración menor de 60 también son los que tienen mayor riesgo cardiovascular. Entonces uno tiene que poner en equilibrio el riesgo cardiovascular y la toxicidad. La tendencia es estos pacientes con tasas de filtración menor de 60, si tienen el no HDL y tienen indicación de un fibrato, iniciar. Cuando baja la tasa de filtración por debajo de 45, la recomendación es disminuir la dosis del fenofibrato a la mitad. Es decir,
si estábamos dando fenofibrato de 200 a 100, inclusive algunos hablan de 45, es decir, un cuarto de tableta, y el ácido fenofíbrico también a la mitad. En términos generales, en población con tasas de filtración glomerular por debajo de 30, es decir, estadios 3 y 4, no se deben utilizar fibratos. Sin embargo, leí un estudio esta tarde en pacientes con estadio 4 entre 15 y 30 con triglicéridos muy elevados, está permitido el inicio de gemfibrosil. Paradójicamente, el gemfibrosil en los pacientes con enfermedad renal crónica es más seguro que el mismo fenofibrato. Pareciera que el fenofibrato en estos pacientes aumenta la homocisteína y puede tener más efectos secundarios. Entonces, la recomendación es, en enfermedad renal crónica, estadio 4, usar gemfibrosil a dosis de 300 a 600 miligramos, monitorizando, por supuesto, la CK. En pacientes por encima de 30 de tasa de filtración glomerular calculada hasta 60, usar fenofibrato con precaución, inclusive se puede disminuir la dosis. En pacientes con hemodiálisis encontré algunos estudios. Ellos dicen que se puede utilizar el gemfibrosil en estos pacientes en hemodiálisis, teniendo en cuenta que son pacientes de alto riesgo cardiovascular y a la luz de la evidencia actual donde el NOAH juega un papel importante, deberíamos aventurarnos a utilizar fibratos en estos pacientes. Muchísimas gracias al doctor Jorge Castillo por esta conferencia. Sentimos mucho no poder contestar todas las preguntas. Hay algunas dudas que quedan por ahí, pero por temas de tiempo ya se nos dificulta un poco poder responder y aclarar todas esas dudas, pero lo que sí podemos hacer es enviar la presentación que dio el doctor esta noche a través de sus correos, así que les recuerdo que pueden dejar sus correos en los comentarios. Johanna, discúlpame, en www.eldoctorcastillo.com esta conferencia va a quedar montada en 4 días. Listo, perfecto. Pueden bajar el PDF completamente, ahí sí como dicen, completamente grandes. Para mí sería un placer que utilizaran el PDF, entonces en esa dirección electrónica voy a montar la conferencia. Ya estará montada en 2 o 3, en 4 días ya está montada. Perfecto, doctor. Entonces, ya saben, en 2 o 3 días estará en la plataforma del doctor Jorge. De igual forma, la subiremos para todas las personas que no alcanzaron a estar desde el principio a nuestro canal de YouTube, así que pueden suscribirse a el canal de YouTube. Muchísimas gracias al doctor Jorge Alejandro por esta conferencia y muchas gracias a todas las personas que se conectaron la noche de hoy. Por favor, cuídense, quédense en casa, los que tengamos que salir a trabajar con todas las precauciones. Buenas noches.